apostasía musical. Efesios 5, 18 dice la Biblia así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Diga, llenos del Espíritu. Y aquí está la conexión. ¿Para qué necesitamos ser llenos del Espíritu? Una de las tantas cosas para que necesitamos ser llenos del Espíritu es para el versículo 19 se active. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Versículo 20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay unos códigos que vamos a aplicar a la música muy poderosos. Vemos aquí en los pasajes leídos, inspirados por Dios a través de el apóstol Pablo, cómo hay una conexión interesante en la necesidad, en la vitalidad, en la relevancia, en la importancia de ser llenos del Espíritu para poder hablar con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Es decir, nos lleva de la llenura del Espíritu a la alabanza y a la adoración, y nos dice cómo y con qué debemos alabarlo. Nos dice con salmos, digan himnos y cánticos espirituales. Pero luego dice cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, es decir, con un corazón sincero. Por eso dice el Salmo 51, uno de sus versículos, que Él no desprecia el corazón contrito y humillado. Y luego da un código tremendo. Si hay algo para lo cual debe ser o está diseñada en su origen la alabanza, es para darle gracias a Dios por todo. ¿Habrá algún agradecido con Dios aquí en esta noche? Gloria a Dios. ¿Habrá alguna agradecida con Dios aquí en esta noche? Aleluya. Dele fuerte ese aplauso de gratitud y dígale, Señor, te damos gloria. Y luego dice, al Dios y Padre. Él es nuestro Dios, pero también es nuestro Padre. Pero ahí está el nombre, sobre todo nombre incluido. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es un nombre amado por la iglesia, temido por las tinieblas, aborrecido por el infierno, pero adorado y exaltado en este lugar. Gloria a Dios. Ahora, hay otro pasaje que quiero que leamos a modo de introducción, que está en Colosenses capítulo 3 del 16 al 17. Allí usted encuentra un paralelo interesante y dice la Biblia, la palabra de Cristo more en Colosenses 3, 16 y 17. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos, o sea, animándonos, o incluso traduce advirtiéndonos unos a otros en toda sabiduría. Y una vez más, como pasó en Efesios 5, conecta el espíritu y el nombre a la alabanza. Aquí conecta la abundancia de la palabra en el corazón. Es decir, no basta con entregar alabanza de corazón, hay que hacerla en el espíritu, hay que hacerla en el nombre, hay que hacerla con gratitud, hay que hacerla en el código bíblico, himnos, cánticos espirituales, salmos, alabanzas para Dios, pero también que vaya acorde con la palabra de Dios. Hay gente, y voy a nombrar o voy a decir varios nombres en esta conferencia, no voy a poner en duda si lo hacen o no de corazón, pero lo que quiero dejar por sentado es que no importa si alguien hace algo de corazón o no para Dios, si no lo hace conforme a la palabra de Dios, Dios no lo recibe. Dios ha puesto sus parámetros. Por eso me impacta cómo en esta escritura
correlaciona la palabra con los cantos. Una persona cuya vida está llena de la palabra tiene que someter a un análisis aún hasta lo que canta. ¿Sí me explico? Lean conmigo lo que allí continúa. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Y una vez más, nos dice con qué debemos cantar al Señor. Número 1, con salmos, es decir, lo que ya está escrito. Hay muchas canciones impactantes que están basadas en lo que ya está escrito. Hay cantos basados en el Salmo 23, hay cantos basados en el Salmo 91, por mencionar los más clásicos. Así que es impactante saber esto. Luego dice, con himnos, salmos e himnos. Los himnos siempre están relacionados con las doctrinas fundamentales de la fe, transformadas en poesía, escritas de una manera retórica, de una manera maravillosa, de una manera extraordinaria, y luego expuestas a través de un canto. Salmos e himnos y cánticos espirituales. Digan, cánticos nuevos. Eso habla de canciones divinamente inspiradas o nuevas canciones inspiradas por alguien que está lleno verdaderamente, número 1, diga, del Espíritu, con base a la palabra, con gratitud y en el nombre de Jesucristo. Ahora, observe algo interesante allí, es que el texto dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Una vez más, el nombre de Jesús se relaciona aquí en este pasaje con alabanza, con canto, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Incluso todos los salmos, hay salmos a los que se les llama imprecatorio, donde pedían justicia para sus enemigos. Hay salmos de gratitud, hay salmos de alabanza, hay salmos de adoración, hay salmos donde se dan profecías mesiánicas, incluso donde se apunta al Mesías. Pero todo realmente en la Biblia apunta a uno solo, y este es Cristo Jesús, el Señor de la gloria. Amén. Ahora, teniendo entonces esto en mente, vamos a empezar a entrar un poquito paso a paso en esta temática que Dios ha puesto en mi corazón y que ha bendecido mi vida, y estoy seguro va a bendecir a muchas personas más aquí. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios les va a bendecir hoy? Escuchen este detalle. En la actualidad existen un sinnúmero de fenómenos al respecto del tema de la música en la iglesia. Mira al que está a su lado seriamente y dígale, fenómenos. ¿Qué es un fenómeno? Algo que no está bien, algo que es anormal, algo que no anda bien, deforme, muy bien, corrupto, dañado, en términos espirituales, profanado. Ahora, al respecto de la música en la iglesia, cada vez se hace más viral. Hoy en día eso es un término muy moderno. Viral es algo que se ha duplicado y se ha compartido miles y millones y miles de veces, ¿cierto? Cuando dicen, se hizo viral un video, una foto, es porque la han compartido miles y miles de veces. Pero en círculos cristianos, en cuanto a música se refiere, se ha hecho viral música, coros y letras de canciones que tienen estas características. Número 1, díganlo conmigo, sin mensaje. ¿Ha oído música que no tiene ningún mensaje, aunque diga ser cristiana? Número 2, antibíblicas. Digan, antibíblicas. Y número 3, diga, extrañas. ¿Qué es extraño? Algo que uno dice, Dios mío, ¿y esto de qué se trata? Por eso cada vez que vamos a la música en la iglesia debemos regirnos en el Espíritu Santo. Por eso dice, sean llenos del Espíritu. Debemos regirnos en la palabra, debemos hacerlo en el nombre y debemos hacerlo con los códigos estipulados. Salmos, inspirado en la Escritura, himnos, basados en doctrinas de la palabra pero transformadas en canciones,
y cánticos nuevos, cánticos espirituales, inspiraciones divinas. Ahora, si usted va por favor al libro de los Salmos conmigo, capítulo 47, versículo 7, usted encuentra algo interesante. Mientras usted llega allí en versión Reina Valera, lo voy a leer primero y luego en Nueva Versión Internacional. Dice la Biblia el Salmo 47 o el libro de los Salmos, capítulo 47, versículo 7, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Pero luego dice, y este quiero que lo digan a voz en cuello, 1, 2 y 3. ¿Sí tomaron café hoy en la tarde? Ok, entonces díganlo otra vez. 1, 2 y 3. Eso, como si hubieran tomado cafecito el día de hoy. Cantad con inteligencia. Mire el que está a su lado, la cara de inteligente que tiene. Tiene una pinta de inteligente. Y amados, si vamos a hablar de alabanza para el ser más sabio de todo el universo, a él no se le pueden ofrecer exabruptos, no se le pueden ofrecer estulticias, tonterías, huequedades, vaciedades, necedades, cosas que no valen. Él se merece lo mejor de lo mejor. La Nueva Versión Internacional dice, Dios es el Rey de toda la tierra. Por eso, cántenle un salmo solemne. Hay una palabra que usted probablemente no ha escuchado mucho, pero es la palabra pandemonio. Y pandemonio tiene que ver con un ruido extraño, con algo que tiene que ver con un alboroto, con algo que no transmite. Y mucha de la música llamada cristiana se ha vuelto un pandemonio hoy en día. Pero qué bueno que hay una iglesia que tiene celo todavía por la verdadera alabanza para Dios aquí en esta iglesia. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Diga inteligencia, diga solemnidad. Note, lo traduce porque la palabra hebrea es tan amplia que en Reina Valera lo traduce como inteligencia, pero en Nueva Versión Internacional lo traduce como solemne. Así que me fui al diccionario de Strong de palabras bíblicas y encuentra la palabra hebrea sakal. Y esa palabra sakal está relacionado con algo que se llama másquil. Usted abra en los Salmos, por ejemplo, en el encabezado del Salmo 47, que es de donde tomamos versículo 7, usted probablemente en algunas versiones, pero en especial casi en la mayoría, en especial en la versión Reina Valera, usted encuentra un encabezado con la palabra, en algunos de los salmos aparece esa palabra, pero en este salmo aparece escrita interesantemente y es la palabra másquil. Diga másquil. Por ejemplo, para que usted retroceda al Salmo capítulo 44, en el encabezado dice al músico principal másquil de los hijos de Coré. Asimismo en el Salmo 32, en el Salmo 42, en el Salmo 45, en el Salmo 52, en el Salmo 53, 54, 55, 74, 78, 88, 89 y 144, usted va a encontrar esa expresión másquil. La expresión másquil de sakal, que está relacionada con la palabra sakal, de donde viene inteligencia, de donde viene solemnidad, es un término hebreo que aparece allí en esos encabezados y literalmente significa, diga conmigo, instrucción. Es decir, está hablando de que son salmos de instrucción, son salmos de maestría, son salmos magistrales, son salmos de enseñanza, son salmos de edificación, son salmos donde se dan algunas instrucciones particulares, incluida en este pasaje, en el capítulo 44, versículo 7, la expresión inteligencia, solemnidad. Si vamos a cantar a Dios, hagámoslo con inteligencia. Así que este salmo en especial y todos los mencionados anteriormente dan instrucciones para el remanente fiel que sí entenderá.
Es decir, hay, en otras palabras, lo que transmite la idea de un cantar con inteligencia, solemnidad, dentro del contexto de un mástil, de una instrucción, es que solamente gente sabia o gente entendida podrá elevar ese tipo de alabanza. Por eso, Hasatán o Satanás está interesado en entontecer a la generación actual, incluidos los evangélicos, incluidos los cristianos, embruteciéndolos de manera que su alabanza no sea con inteligencia ni con solemnidad, cuando sabemos que la misma palabra en plural, maschilín, de masquil, machilín, significa los sabios, los entendidos. Amados, los hombres de Dios, si nosotros nos resumimos nuestra vida, es una vida de antes éramos necios, antes éramos ignorantes, pero después de Cristo dice que de los necios nos sacó para avergonzar a los sabios. Ahora Él nos ha hecho sabios, porque ahora tenemos la mente del sabio, diga la mente de Cristo. Ahora, hace un tiempo, mi esposa Ángela predicaba sobre un tema titulado La verdadera adoración. Y me llamó poderosamente la atención una frase que me ha hecho reflexionar profundamente, tanto que la escribí al pie de la letra, y ella en el mensaje decía: en la actualidad hay un empobrecimiento de las letras de las canciones en cuanto a alabanza y adoración se refiere. Y yo digo amén a eso. Hay un empobrecimiento. Y yo utilizaré en secuencia con lo que estamos hablando, un embrutecimiento en cuanto a inspiraciones reales para Dios se refiere. Voy a ponerles un pequeño ejemplo de un personaje, un compositor llamado Juan Francisco Salinas, compositor de algunas de las mejores canciones en el ambiente cristiano, en general me refiero ahora. Este canto apareció y fue llevado realmente a la fama en un álbum en 1988 a través de un cantor muy famoso llamado Marcos Witt. Y me llama a mí la atención la calidad de letra que este hombre escribió. Pero cuando usted hace un parengón, cuando usted hace una comparativa entre la música de cristianos en cierto tiempo a la música de hoy, no hay ni parecido. El mismo fenómeno está ocurriendo aún en el ambiente secular. Cuando usted escucha música de algunos, por ejemplo, música romántica que le llamaban de gente pagana, la música era altamente poética, sumamente elocuente y muy respetuosa hacia la mujer. La música de hoy de nuestros jóvenes, cuanto más vulgar pueda ser, para ellos es aparentemente mejor. Es decir, cuanto más grotesca, cuanto más patán, cuanto más absurda, cuanto más sucia se oiga, pues para ellos los ha llevado a ese nivel. Pero el problema es cuando eso se quiere interponer o interferir o introducir en la iglesia del Señor. Note la letra de esta canción, se titula Un adorador. Personalmente, cuando fue lanzada a la fama esta canción, yo tenía 1 año de vida. Obviamente, cuando ya yo tenía ciertos años de vida, mi madre, gracias a Dios por mi madre, me enseñaba siempre a lavar platos y a hacer de todo, y muchas veces ponía el cassette de este álbum, en especial esta canción, Un adorador, y yo estaba lavando platos y estaba derramando lágrimas. Y yo le decía a mi esposa hoy, con razón nuestros adolescentes de hoy están siendo expuestos a música supuestamente cristiana con un empobrecimiento de letra que no transmite nada. De manera que muchos de los que tuvimos la dicha de crecer en cierta temporada fuimos altamente influenciados porque en lo personal enseño una materia que se llama himnología en el instituto, y hay un capítulo, una lección que tiene que ver con el poder de la influencia de la música.
Y yo lo utilizo el ejemplo de un experto japonés que hizo un estudio acerca del poder de influencia que tiene la música sobre las partículas de agua. Pero el ser humano está compuesto también no solo por materia, sino también por agua como tal. Y si la música puede causar un efecto en las partículas de agua, imagínense lo que puede causar en un ser que también está compuesto de agua, pero que tiene mente, que tiene alma, que tiene cuerpo donde están los sentidos y que tiene espíritu. Por esa razón, cuando hoy, esta tarde, estaba llorando una vez más en la presencia del Señor mientras cantaba esto, y la letra de esta canción dice así. Solo con leer esto uno dice, es una letra netamente inspirada. Dice, tú diste al hombre un lenguaje muy bello. Tú nos diste la música para alabarte. Estoy agradecido y quiero cantarte. Estoy agradecido y quiero adorarte. Tú me hiciste con un propósito. En tus planes estaba que yo te adorara. Estoy agradecido y quiero cantarte. Estoy agradecido y quiero adorarte. Yo quiero ser un adorador. Oh, yo quiero ser un adorador, contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Mi gozo será habitar en tu presencia. Mi gozo será contemplar tu santidad. Con júbilo vendré a ti y te cantaré. Con júbilo vendré a ti y te adoraré. ¡Wow! Diga conmigo, ¡wow! Es música que tiene letra. Ahora recuerdo con razón, no, como lo dijo el pastor Robert hace unos días, no es que era que me encantaba lavar los platos, pero estaba derramando lágrimas mientras lavaba los platos. Y me imaginaba que estaba cantando en la congregación. Y que cogía una cuchara y me imaginaba que era un micrófono, pero me entraba, me llevaba a la presencia de Dios. Pero algo aún peor es la música que viene hoy en día y se la pretenden ofrecer. Es decir, además del empobrecimiento en letras, le voy a dar algunos ejemplos de ello. Algo aún peor, diga, aún peor. Sacuda el que está a su lado y dígale, esto es delicado. Mire esto, algo aún peor es lo que viene como resultado del plagio directo de música mundana y secular y que pretenden muchos presentarla en olor supuestamente grato de alabanza a Dios. Es que está sonando mucho esa de Daddy Yankee, Luis Fonsi, de Despacito, y le vamos a meter música cristiana, pero con la misma pista. Y dediquémosela a Dios. Y parece que lo que estoy diciendo es un chiste, pero lamentablemente es una realidad que ya ocurrió. La canción originalmente se titula Despacito, que es netamente vulgar y sexual, pero la que le han hecho supuestamente cristiana se llama Resucito. Y cuando uno escucha eso, uno dice, esto es una comedia, esto es una parodia, y es una tragicomedia, es una realidad triste. Ahora, estas anomalías son evidentes cada vez más con frecuencia en los círculos pentecostales del nombre, cosa que no debe suceder. Digan conmigo, no debe suceder. Dios es y debe ser la fuente de inspiración para los verdaderos compositores, cantores, músicos y adoradores que saben que fueron creados para alabar a Dios. Yo escribí un poema hace unos años titulado Fuente de Inspiración. Y hace un tiempo hicimos aquí un culto titulado Fuente de Inspiración. Porque, amado hermano, en el cristiano, en el compositor, en el músico de hoy, la inspiración para Dios no puede ser basada en los cantores famosos mundanos, ni en las buenas sonatas de los paganos, sino que debe haber una inspiración pura que venga del Espíritu de Dios para Dios. Porque Él no recibe cualquier cosa.
Tanto que en Isaías 43:21 dice, escúchese lo que dice Isaías 43:21, este pueblo he creado para mí. Y no dice las alabanzas que a ellos se les ocurra, dice mis alabanzas publicará. Diga conmigo, mis alabanzas publicará. Pero también, aún en medio de tanta locura hoy en día, de tanto arrebato, de este pandemonio que ocurre musical, gracias a Dios por música que sí tiene contenido bíblico, espiritual. Un contenido netamente bíblico, netamente espiritual, de edificación y de bendición. Y doy gloria a Dios que también está surgiendo en ámbitos del nombre de Jesús. Voy a citar algunos ejemplos. Algunos atribuyen una canción famosísima al evangelista Loami Díaz. No me consta, él fue el que la dio a conocer, pero no he buscado una fuente, no me consta, pero fue por lo menos al primero que se la escuché cantar por primera vez en vivo y en directo y a todo color, la canción Apostólico. Pero cuando usted mira las estrofas, es netamente bíblico, netamente doctrinal, netamente edificativo. Es más, si no supiéramos cantarla, por lo menos leerla, ya nos edifica, porque contiene letra espiritual. Habla de cómo es el bautismo, cómo es el recibir el bautismo del Espíritu Santo. Habla de la doctrina, de la adoración, de la alabanza. Incita a la alabanza, pero tiene letra, tiene contenido. Y para no ir por allá a las naciones a rebuscar, aquí mismo, en la IPUIC Séptima Pasto, iglesia que nació en el corazón de Dios, hay varias letras de hermosas canciones que fueron compuestas por hermanos de la iglesia local. Por ejemplo, mi esposa escribió una canción, entre otras, pero una que ya dio a conocer, se llama Unimos Nuestra Voz, de adoración y alabanza. El hermano Pablo Vallejo, mi suegro y hermano en Cristo, cantó o escribió, compuso una letra muy hermosa y además le puso los arreglos, impregnado de gloria, que es netamente adoración. Y alguien dice, pero eso, si usted hace un análisis, hoy en día, ¿quién es más conocido, Marcos Witt o Salinas, el que les mencionaba? Pues obviamente Marcos Witt. Pero muchas veces se llega a reconocer a veces más al cantor, pues obviamente por su talento, que al mismo compositor. Pero eso no importa. En el ambiente cristiano lo que importa es que Dios sea glorificado. Sea que me reconozcan o no me reconozcan, gracias a Dios que sí se guardan estos registros y dice, por ejemplo, la letra de Adorador, un adorador, compositor, Juan Francisco Salinas, entre otras canciones que él ha escrito. Pero aquí mismo en la iglesia local hay gente que puede decir, pero yo no soy cantor, yo no soy un músico, pero hay hermanos que también se han dispuesto a escribir canciones. Por ejemplo, nuestro hermano David Legarda escribió incluso 2 hermosas letras. Mi esposa y el grupo hicieron unos arreglos musicales muy hermosos y una de ellas se titula Vida Nueva en Cristo y otra de ellas se llama Mi Presente, y las 2 son testimonios de lo que Dios hace en nosotros. Porque hay música de guerra espiritual tipo León, hay música para el hombre, para sanidad del hombre con cara de hombre según Apocalipsis, hay música de adoración como la música águila que nos lleva a la presencia de Dios, y hay música de guerra espiritual tipo León, hay música que sirve para evangelismo, que es la música tipo becerro, sirve para alcanzar a las personas. Y aquí vemos que hay muchos tipos de música. Incluso traje aquí el famosísimo cancionero del Ministerio de Adoración Nuestras Raíces, que fue inspirada, aquí hay letras o contiene inspiraciones inéditas o nuevas de hermanos del nombre de Jesús, de la IPUIC en el distrito Tumaco. Amados hermanos, sí se puede inspirar. Usted y yo tenemos un Dios que no nos ha dado solo talento para cantar, tocar, interpretar o escribir, sino para hacer algo para la gloria de Dios, sin necesidad de hacer lo que han llegado a hacer algunos. Ir a la música pagana para tratar de ponérsela delante de Dios. Sí se puede.
Porque tenemos al Dios que es la fuente de toda inspiración. Aún en círculos no cristianos, o sea, seculares, la sociedad critica duramente canciones con mensaje obsceno. Es decir, hay gente, hay grupos y hay fundaciones que se han dedicado a criticar duramente, reciamente, ciertas canciones con mensaje obsceno o simplemente músicas con letras sin sentido, huecas, vanas, vacías o poco creativas. No es casualidad que, por ejemplo, la música clásica, cuando influye sobre la vida y la mente de una criatura desde el vientre de un niño, hace que ese niño pueda desarrollar más su intelecto, pero nunca le van a poner, por ejemplo, el reggaetón con las letras modernas para que se vuelva más inteligente, al contrario. Porque le voy a leer algo para que usted vea que no le estoy echando cuentos aquí. Hay una canción, hay unas canciones mundanas que, como aquí todos, gracias a Dios, son nacidos de nuevo, convertidos cristianos, nunca han oído eso en su vida. Pero ejemplo de ello, hay canciones que solo con mencionarle el título, usted va a decir, sí, esa letra de esa canción era tremendamente hueca, pero llegó a ser tremendamente famosa. Acerejé, La Macarena, Gasolina, El baile del gorila, Waka Waka, La La La. Así qué inspiración, ¿no? La La La. Despacito, que eso es una obscenidad. E incluso ciertos personajes que escriben letra y entonan música que no tiene ningún tipo de valor, sino que al contrario promueven antivalores. Música que promueve la marihuana, el homicidio, hasta el suicidio y todo lo demás. Letras como la siguiente, para que usted sepa, y hay que hacerlo porque estamos en enseñanza, son criticadas reciamente hasta en el ambiente de los mismos mundanos. Hay una canción, parte de esa canción dice, y la cosa suena ra, y la cosa suena ra, Scooby-Doo papá, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y la cosa suena ra, y la cosa suena ra, Scooby-Doo papá. ¡Qué inspiración! Después de pasar de una poesía, y aún en el mundo está pasando el mismo fenómeno. La forma como conquistaban ciertos hombres en el pasado era con letras, unas letras muy elocuentes, pero hoy en día es una letra de ese mismo estilo. Es apenas obvio, y aquí es donde quiero ir, es apenas obvio que este tipo de música, incluido lo que acabo de mencionar, es apenas obvio que este tipo de música fue inspirada por gente sin temor a Dios, con el fin de entretener, con el objetivo de vender, con el fin de promover lo inmoral, o en algunos casos con el objetivo de manipular o de influenciar. Por ejemplo, hay música que promueve la revolución, la rebeldía, etc. Así que el punto al que queremos llegar es que hay ciertos coros reconocidos llamados cristianos, donde es evidente que sea a propósito o sin intención, el compositor de la letra y aún quien los canta ni siquiera se han sentado a observar, a meditar seriamente si lo que están cantando es bíblico o no, dando como resultado canciones repetitivas e incluso extrañas aún para nuestros oídos de corte pentecostal. Es decir, en el pentecostalismo, a diferencia de la música, por ejemplo, bautista, presbiteriana, etcétera, en el pentecostalismo la música siempre ha sido fogosa, eso es normal. Aún los coros más antiguos son movidos, son alegres, hace parte de esto. Pero hay ciertas canciones que aún para la gente de corte pentecostal ya suenan raro. Así como hasta para los mismos mundanos, música de ellos mundanos, también les suena raro. Y hay muchas, por ejemplo, hay algunas canciones, yo le voy a decir la letra de algunas o los títulos de algunas canciones para que usted se dé cuenta. Voy a omitir los nombres, pero yo me tuve que dar a la tarea de hacer toda esta investigación y decir, Dios mío, ¿qué está sucediendo? Y esto es lo que sacudió mi corazón para hablar de esto. Hay una canción que dice así:
supuestamente en un ambiente pentecostal, el diablo está turbado y le duele la cabeza, porque los cristianos sonaron la escopeta. El coro dice, tal cual como lo voy a leer, y ratatatata, y ratatatata, y ratatatata. Eso es lo que dice, eso es la letra. Y se repite como 10,000 millones de veces. Y con todo el avivamiento, supuestamente. Hay otra canción llamada El Coronavirus. Porque hoy en día se pegan de todo supuestamente para vender. Hay otra que se llama el chikungunya o chikunguya, entre otras. Y supuestamente cristiana. Me estoy refiriendo ya a música cristiana, que cuando usted la escucha es una recocha. Una recocha. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo, o mejor, 1 Corintios, capítulo 14, versículo 15, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Diga, entendimiento. Pero luego dice, cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Diga inteligencia, diga solemnidad, diga entendimiento. Ahora, es común oír una serie de coros que no tienen concordancia con el texto sagrado, ni con aspectos doctrinales o principios bíblicos tocante a la alabanza. Hay canciones que contienen fraseos totalmente extraños o simplemente emocionalistas como, escuche esta, hay una canción que dice, con un brinquito el muro se cayó. La pregunta ¿es eso bíblico? ¿Dónde dice la Biblia que con un brinquito el muro se cayó? O saltando, saltando, saltando los muros caerán. ¿Dónde dice eso la Biblia? Respóndame que ustedes saben. Por ninguna parte aparece eso. Y saltando los muros caerán. Y con un brinquito los muros caerán. Hay otra que dice un saltito o un brinquito para Jehová para que los muros caigan. Los muros de nuestra vida no van a caer, ni los muros de Jericó cayeron brincando. Dice que fue levantando en alta voz y en alabanza, es decir, hubo grito y hubo alabanza en medio de ello. Alguna vez estudiaremos el tema, la conquista de Jericó, y haremos un análisis de cómo fue ese hecho. Porque el punto es que la gente canta sin compararlo con la Biblia. Y escuche, hay cantos famosos como una canción, que una frase de la canción dice, con manos vacías, en torno a alabanza y adoración dice, con manos vacías vengo a ti. Pero hay en Éxodo 23:15 y en Deuteronomio 16:16, en torno a las fiestas solemnes, en torno a alabanza, Dios deja una condición que es un principio importante y dice, ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Deuteronomio 16:16 dice, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Amado, si usted viene delante del Señor, usted tiene que traer algo, y eso algo se llama alabanza, gratitud, acción de gracia, himno, salmo, cántico espiritual. Algo tenemos que traer para Dios. ¿Cuántos aplauden el nombre del Señor? Aleluya. Ahora, otro cántico dice, y lo escuchaba esta tarde, y claro, la intención puede ser la mejor. No estamos hablando de la intención, si lo hacen o no de corazón, sino que lo están haciendo mal. Escuche, la canción, parte de la canción habla de los serafines, pero luego dice, los 24 ancianos decían, santo, santo, santo. Pero cuando uno va a analizar el texto bíblico, nada de esto dijeron los 24 ancianos. En Apocalipsis, capítulo 4, versículos del 10 al 11, la Biblia dice que los 24 ancianos decían, Señor,
digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Dónde dicen santo, santo, santo? Pues realmente los que sí dijeron así bíblicamente son los serafines. En Isaías capítulo 6, versículo 3 dice, y el uno al otro daba voces, ni siquiera cantaban, solo daban voces, diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Es decir, llegó el tiempo de que la iglesia empiece a cantar música y cada canto sea ceñido, regido al nombre, al Espíritu y a la palabra de Dios. Es decir, que usted lo pueda cotejar, lo pueda analizar, lo pueda comparar con la regla de todo cristiano y pase la prueba. Aunque escriba Jairo Araujo una letra, pero debe ser cotejada con la Biblia, de lo contrario no debe ser aceptada o debe ser modificada hasta que concuerde con la regla de adoración. Ahora, el verdadero cristiano y el verdadero adorador, cantor y músico y hasta compositor coteja todo lo que escribe y canta con base a la palabra de Dios. Ahora bien, ni hablar, porque por eso estamos hablando de, ¿qué dice acá? Díganlo como si hubieran tomado café hoy. Ok. Ahora bien, ni hablar de grupos o bandas musicales compuestas de personal que no conocen la revelación del nombre a nivel mundial. Estoy poniendo ejemplos de pentecostalismo y ya en el pentecostalismo está entrando el fenómeno. Ni hablar entonces de lo que está pasando en algunas bandas o grupos que no conocen la revelación del nombre a nivel mundial, que aún para la sociedad secular o no cristiana no se parecen en nada a cristianos. Hay una página un artículo se llama 10 bandas cristianas raras, así se titula, una nota web. Parte de esa nota web dice, estas bandas entre comillas cristianas son muy extrañas e inusuales, no solo por su apariencia y puesta en escena, sino que también su música es muy diferente. En estos días, los grupos y artistas cristianos vienen en todas las formas, tamaños y colores. Si no lo cree, yo mismo me di a la tarea, y es un espanto analizar a uno por uno, pero tuve que hacerlo. Analice usted mismo y sea el juez con base a la palabra, investigando la lista a continuación. Hay una mujer llamada Nina Hagen, que le llamaban la reina del punk. Y Nina Hagen, hay un reportaje para que sepa que eso es verídico. La agencia F, una de las noticias más serias, de los periódicos más serios en el mundo, dice en uno de sus reportajes, dice, de reina del punk a predicadora cristiana. Pero cuando usted escucha un solo video, es más, reportaje es meramente espantoso por el tipo de música que ella canta, la forma como lo hace, la puesta en escena y todo lo demás. Hay otros grupos, solo voy a mencionar algunos nombres, todos casi son en inglés, pero hay uno que es Lose Control, hay otro que es Apologetics, hay otro que es Virgin Black. Hay uno que al traducirlo en español se llaman los revolucionarios armados del niño Jesús. Así se llama. Y otras cantidades de nombres que hasta para... Ahí los puede ver usted para que vean, yo doy los nombres, 10 bandas cristianas raras. Ahora, note un detalle interesante. Sin duda, estos mencionados o los que va a encontrar allí son fácilmente, aquí es donde viene el detalle, diga conmigo, aquí es donde viene el detalle. Resulta que sin duda estos mencionados son fácilmente descartables como no genuinos cristianos y mucho menos como verdaderos adoradores. Es decir, solo con visualizarlos es fácil descartarlos por la puesta en escena, por el tipo de música, etcétera.
por lo que ellos son realmente, por lo que ellos transmiten, son fácilmente descartables, no solo por su apariencia, sino incluso por lo que transmiten cuando cantan, por lo que se siente en el momento que ellos están cantando, sino principalmente por sus frutos. Dice, por sus frutos los conoceréis. Los frutos también los delatan como no auténticos adoradores. Pero por otra parte, están tomando un auge sin precedente grupos pseudocristianos que no mencionan a Cristo. Diga, pseudocristianos. Pseudocristiano es el que no es realmente cristiano, se hace llamar cristiano solo porque quiere alcanzar el comercio dentro del cristianismo también. Es decir, no son realmente cristianos, pero ellos, una de las características que tienen es que adrede, a propósito, deliberadamente, no mencionan a Cristo en sus letras. Ellos no lo hacen adrede. No es como, por ejemplo, la canción que leí, no dice Jesús por allí, pero se sabe que se está dirigiendo directamente al único todopoderoso Dios. Pero hay otras letras donde el nombre de Jesús Cristo, la idea de lo celestial, debe ser quitado adrede, y cuyas canciones bien pueden ser, según ellos, dedicadas a Dios o algún novio por allí, según la ocasión lo requiera. Pues su letra más parece romántica secular que cristiana espiritual. Voy a poner un ejemplo. Hay una página, hay un blog donde se habla de Annette Moreno y dice, no se considera una cantante cristiana. Hay parte de ese blog que dice, aunque muchos la encasillan como una cantante cristiana, Annette Moreno en una entrevista afirmó que simplemente cree en Dios y no necesita formar parte de alguna religión para transmitir mensajes que abordan temas como la lenta autodestrucción del ser humano, y escribe canciones o entona canciones como La Ruleta Rusa, Un Ángel Llora, Guardián de mi Corazón, que entre otras cosas, no solamente cuando uno las analiza, son netamente peligrosas, con un contenido bastante oculto y hasta ocultista, que como hijos de Dios debemos aprender a ponerle mucho cuidado a lo que oímos. Porque escuche, además, a ella en una ocasión le preguntaron por qué casi la mayoría de tus letras son como tan románticas, pero no mencionan a Jesús, es decir, no especifican, no son claras de a quién se dirige. Ella dice, porque cuando canto en conciertos cristianos es para Jesús, pero cuando canto en conciertos seculares es para el novio, el esposo, para quien quiera. Porque nosotros no nos encasillamos, no somos cuadriculados. Amado hermano, lo que es para Dios es para Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Él es digno de absoluta alabanza. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesús? Ahora, además, hay músicos supuestamente cristianos que se parecen tanto a los del mundo que son extraños aún, esto me llama la atención, aún para los mismos pseudo cristianos. Es decir, los pseudo cristianos, cuando ven los grupos que le voy a mencionar, hasta ellos mismos dicen, uy, pero ese sí no parece cristiano. Es decir, hasta ellos mismos los sorprenden los que yo le voy a mencionar. Hay una página que se habla de bandas que tal vez desconocías que son cristianas. Porque ellos, en el universo musical, dice, existen varios grupos que escapan a la etiqueta de artistas cristianos. Muchos incluso poseen un repertorio con letras que llegan a avergonzar a otros que dicen estar dentro de tal etiqueta. En el listado están, le voy a mencionar solo 3, para que usted sepa que estos supuestamente son cristianos, pero son pseudo cristianos, pero dentro de los pseudo cristianos hasta ellos los parecen como si fueran los raros allí. Uno se llama el grupo Black Sabbath. Cuando usted escucha, uno dice, este es cristiano. Hay otro que es Lenny Kravitz. Aquí tenemos una original Lenny, pero este es otro grupo. Lenny Kravitz. Y hay otro que se llama Evanescence. Es una música pesada realmente. Pero hay una nota tomada de un escritor llamado Al Menconi que trata de hacer una apología a Evanescence. Y en una página donde dice Evanescence, una banda cristiana, él hace una apología a supuestamente esta forma
de llegarle a muchas más gentes. Y él dice, Evanescence son cristianos que no quieren ser conocidos como una banda cristiana. Ellos escriben e interpretan canciones que son inteligentes y profundas, pero no mencionan el cristianismo o a Dios como una respuesta a las necesidades de la sociedad. Ellos pensaron que la etiqueta cristiana limitaría su atractivo y tienen razón. Porque obviamente cuando alguien se presenta ante el sistema pagano y secular como verdaderamente cristiano, va a ser rechazado por ellos, pero a ellos les interesa llegar a hacer promoción, venta. Les voy a poner un ejemplo ahora para que ustedes se den cuenta hasta dónde ha llegado el nivel de perversión en cuanto a apostasía musical. Hoy en día se ha pretendido hacer creer que la mejor forma de evangelizar y ganar a otros es a través de la música. Pero, ¿qué tipo de música? Escuche esto, hoy por hoy, por ejemplo, hay algunos llamados cristianos cantando la canción de origen secular del dúo Sin Bandera, llamada Entra en mi vida. Es una canción que increíblemente en un ambiente cristiano la cantaron supuestamente porque como esta canción, aunque es netamente romántica y se sabe que está dedicada a una pareja, pero dicen, esa frase suena como para Dios, se la podemos, yo desde que en el corazón se la esté diciendo a Dios, y se llama Entra en mi vida, según ellos, para adorar a Dios. Es decir, lo mismo que pasa con estos que dicen, no queremos ser llamados cristianos y somos pseudocristianos, pero dentro de los pseudocristianos son raros porque quieren ofrecer un tipo supuestamente de música sin que les etiqueten como cristianos. Lo mismo está ocurriendo entre predicadores, lo mismo está ocurriendo incluso. La idea del evolucionismo, existe uno que es el evolucionismo ateo, que es negar la existencia de Dios como creador. Pero el catolicismo principalmente encabezado, uno de los defensores es el famoso Papa Francisco. Ellos dicen, no queremos ser llamados ignorantes, por eso ellos dicen, pongamos letras más intelectuales, y por eso ellos creen en algo que se llama el evolucionista teísta. Es decir, ellos dicen, sí, Dios sí usa la evolución, pero en realidad fue Dios el que comenzó todo. Es decir, para que no les digan ignorantes, tratan de aceptar parte de ellos. Lo mismo que están haciendo eso, amados hermanos, la iglesia del Señor no vino a tratar de impresionar al mundo y a los científicos y a los sabios con cosas del mundo, sino con el conocimiento que los excede a ellos, y es el conocimiento profundo de la palabra de Dios. Ahora, esta letra dice más o menos así, le leo rápido, dice... La primera parte obviamente descartable porque dice buenas noches, mucho gusto, eres una chica más, después de 5 minutos ya eras alguien especial, etc. Obviamente está hacia una mujer, es una declaración hacia alguien. Pero alguna iglesia cristiana dijo, o sea, hay gente que están dentro de los lugares que se llaman cristianos, pero el mundo lo tienen metido aquí en el corazón. Y sonaron la canción y dijeron, todo lo demás lo podemos sacar, pero dediquémosle al Señor esta partecita, porque esta sí suena bueno. La letra de la canción dice, entra en mi vida, te abro la puerta, sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas, entra en mi vida, yo te lo ruego, te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego. Y ahí búsquelo, para que sepa que estoy hablando realidad. Y supuestamente todo el mundo con las manos, entra en mi vida. Una canción netamente pagana. Amados, el Señor no se merece algarrobas, el Señor se merece lo mejor de lo mejor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ahora bien, ya les mencioné que hay otros llamados cristianos modernos que se han dedicado a hacer versiones supuestamente cristianas de canciones mundanas. Tal es el caso de la canción Despacito de Luis Fonsi con Daddy Yankee, y crearon la versión con el título Resucito, y hay como 2 versiones diferentes. O también, para ponerles un ejemplo claro, dígale que está a su lado, el pastor está hablando con ejemplos claros. Escuche esto. Hay una canción famosísima de un hombre llamado, bueno, no se llama así, es como
su seudónimo Farruko. Y la canción originalmente se llama Pepas, que es vulgar a más no poder. Y parte de esa letra, solo lo que se puede decir, aquí más en un ambiente cristiano, dice, así tal cual, dice, pepa y agua para la seca, todo el mundo en pastilla en la discoteca. Pepa y agua para la seca, todo el mundo en pastilla en la discoteca. Y alguien grita, desacatao. Así dice la canción, por ahí grita, desacatao. Esa palabra desacatado en el lenguaje dominicano significa una persona que actúa sin pensar, como un loco, alguien que hace lo que quiere, cuando quiere, alguien que no hace lo que otros dicen, un rebelde, alguien listo y dispuesto a hacer cualquier cosa. Eso es lo que promueve. Pero crearon la versión yo le llamo reencauchada, supuestamente cristiana. Y la letra de la supuestamente cristiana, con la misma pista, dice, vamos topa a la iglesia, que ya Cristo viene y el final se acerca. Vamos topa a la iglesia, que ya Cristo viene y el final se acerca. Y alguien grita, glorificado. Eso no tiene presentación, pero me tocó hacerlo aquí porque vine a traer ejemplos reales de lo que está pasando. Eso es lo que ese tipo de basura con olor desagradable le quieren presentar a un Dios que se merece lo mejor. Diga que está a su lado, la cosa está seria. Ahora, cada vez es más común escuchar de muchas otras canciones netamente mundanas y paganas, reencauchadas y plagiadas, usando la misma pista de algún famoso o poniéndole letra llamada cristiana. El fenómeno de las canciones que son plagio, remedo, imitación, o son simplemente inspiradas en canciones o pistas que fueron originalmente dedicadas a todo menos a Dios, cuya fuente no es Cristo, sino las mismas tinieblas y la inspiración de personas sin temor a Dios y sin la dirección del Espíritu Santo, pero ahora con otro tono, o incluso con el mismo tono, con la misma pista, con letra similar, solo que entre comillas cristiana es cada vez más común en el ambiente de algunos llamados cristianos, y es común escuchar este tipo de música plagiada. Ese es el caso de una canción llamada Las Puertas del Olvido, de Los Iracundos. Y han creado una versión llamada o titulada Las Puertas de la Eternidad, del siervo del Señor. Disque para el Señor. La misma cosa, yo lo voy a decir así claro, es como dicen los adagios populares, es el mismo perro, pero con diferente collar. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Ay, pastores, que a mí me gustaba la musiquita de Julio Jaramillo, Darío Gómez, Vicente Fernández, Chayanne, Julio Iglesias, Enrique Iglesias. Bueno, voy a decir los que me recuerdo ahora. Y ese ritmito me gusta, ese disco estaba bueno, pero vamos a meterle letra cristiana. Páseme la pista, metámosle letra cristiana, y muchos en lugar de estar pensando en Cristo están pensando en el pasado, en el pecado, en lo que ellos hacían, mientras le dedican esa supuesta canción para Dios. Diga conmigo, Dios no se merece sobras. Sacuda al que está a su lado y diga, no se merece algarrobas. Escuche esto. Él, diga, mi Dios, Él es el creador de la música. Él es la fuente de la música. Él es la fuente de la música verdaderamente espiritual, de la genuina alabanza. ¿Cómo no vamos a acudir a Él para crear música, letras, canciones que provengan de su fuente pura y no de una fuente oscura? Porque es lo que están haciendo hoy. Embrutecimiento musical. Ese sería mejor el título en vez de apostasía musical. Salmos 87:7. Mire lo que dice. Salmos 87:7. Y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. La versión de las Américas dice, en tanto los cantores con los flautistas dirán, en ti están todas mis fuentes de gozo. La Reina Valera contemporánea dice, los que cantan y danzan en ella dirán,
Todas mis fuentes están en ti. ¿Qué quiere decir esto? Que la fuente a la cual debe acudir el que quiere presentarle alabanza grata a Dios no es la música pagana, no es el reencauchar, no es el plagiar, no es el tomar, no es el traer de allá, es crear cántico nuevo, porque Él se merece siempre lo excelente. ¿Cuánto dan gloria a Dios? El Salmo 96, 1 al 4, libro de los Salmos 96, 1 al 4 dice: cantad a Jehová, cántico copiado, cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. No que la tierra, el paganismo influencia a la iglesia, sino que la iglesia pueda crear música que lleve a la vida a otras personas. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria. Y no que de allá tengamos que traer algo para supuestamente dedicárselo a Dios. En todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Temible. Así que aclaremos esto. Vamos a aclarar un detalle aquí importantísimo. Diga, importantísimo. Dentro del ambiente del espectro amplio, el abanico musical, existe música que es netamente pagana y música de Dios. Incluso la palabra menciona la música de Dios. Pero hay una música que es neutral. Por ejemplo, hay algunas canciones incluso seculares que no tienen nada que ver con asuntos espirituales y que no pecamos si las escuchamos o cantamos. Por ejemplo, el himno nacional de la República de Colombia. ¿Cuánto hemos cantado el himno nacional de la República? Hasta en la convención lo cantaron, el himno nacional. ¿Se contaminó la iglesia por el himno nacional? No. Incluso ese himno de Colombia es uno de los mejores por el contenido, hablando de comprende las palabras del que murió en la cruz. Obviamente, a menos que el himno nacional sea anti Dios. O cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Alguien peca cantando eso. Incluso los cristianos, como todos los, en lugar de decir, ¿cómo es la parte cristiana que le meten ahí? En lugar de decir que los cumpla hasta el año 3000, decimos que los cumpla pero en Cristo Jesús. Es decir, hay cierto tipo de música que no es contaminante en sí, pero hay música que definitivamente debe ser quitada del listado, raída de la historia, quitada por completo de nuestro corazón y de nuestra vida. Juan 4:24 dice que el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Por eso en espíritu, Efesios dice, conéctese con el espíritu, himnos, salmos, cánticos espirituales en el nombre de Jesús. Y Colosenses dice, la palabra en espíritu y en verdad, conectados al espíritu y conectados a la verdad de la palabra de Dios y de las enseñanzas de Jesucristo. El pastor Eber Angulo nos predicaba un tema bien tremendo hace unos días: artista musical o adorador que alaba. Y usaba una frase que me impactó, decía, el músico secular tiene compromisos con el mundo, pero el músico cristiano, el adorador cristiano, el compositor cristiano, tiene compromisos con el de arriba, tiene compromisos con Dios. A Él es a quien le debemos agradar. Pero hay algo lamentable, diga lamentable. Lamentablemente hoy en día existen más artistas y músicos que genuinos adoradores en las iglesias. Por eso estamos orando y doy gracias a Dios que se está levantando, al menos aquí, una generación de gente que quiere agradar a Dios con su canto, con su alabanza, con su adoración. El Salmo 66 del 1 al 4, el libro de los Salmos 66 del 1 al 4 dice: aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre. Hasta hay un canto. Aclamad a Dios con alegría. Y luego dice, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti todos tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti
cantarán a tu nombre, siempre su nombre. Y termina con la palabra Selach. Y Selach es una palabra, algunos eruditos dicen que es como una nota musical que producía un espacio reflexivo. Y la palabra Selah significa pare, reflexione, medite. Siempre que cantemos a Dios con inteligencia, con sabiduría, con solemnidad, con entendimiento, en su nombre, por el Espíritu, con base a la palabra, y eso siempre debe ser meditado, debe ser reflexionado. Así que, mis amados, estaré dejando hasta aquí porque lo que viene es delicado y es necesario que usted lo escuche. Estaré hablando sobre cómo el enemigo ha logrado en estos tiempos la manera de manipulación más efectiva que le ha surtido un efecto de ecumenismo musical impresionante, es a través de la música. Es decir, una mezcolanza de todo, donde llega el punto donde ya la gente no sabe ni dónde echar mano, porque el ecumenismo, la mezcolanza es fuerte. Apocalipsis 18:4 nos habla de que hay que salir del engaño babilónico, y el engaño babilónico, según Apocalipsis 18:22, tiene que ver con música, porque dice: y voz de arpistas, de músicos, de flautistas, de trompeteros no se oirá más en ti, hablando de Babilonia. Y yo estaré abundando porque existen 9 musas canónicas para los que estudian un poco del área musical. Entre ellas están Calíope, Clío, Erato, Euterpe, Melpómene, Polibnia, Talía, Terpsícore, Polimatía, Uranía también se llama. Y es interesante ver cómo cada una de esas, dentro de ellas hay una que se llama la Polibnia, la musa de música Polibnia, que es la música de los cantos sagrados, de la poesía sacra, de los himnos supuestamente para Dios. Y eso es lo que está pasando. Hay gente que está escribiendo también para Dios, pero ellos ni siquiera han nacido de nuevo. Hay gente que son extraordinarios compositores, pero ni siquiera son cristianos, ni siquiera se han bautizado en el nombre de Jesús, ni se han arrepentido de sus pecados, ni han recibido el bautismo del Espíritu Santo, pero están basados en Polibnia, la música que escribe música, la musa que inspira. Y la musa es un demonio en realidad, no es solo una filosofía griega, no es solo un pensamiento, hay un espíritu detrás de cada inspiración. Así que, mis amados, necesitamos desconectarnos a la verdadera fuente, al verdadero Espíritu, al Espíritu Santo de Dios. Hay mucha tela por recortar y estaré hablando, Dios mediante, en la segunda parte sobre este asunto, cómo contrarrestarlo, qué dice la Biblia, porque nosotros como iglesia debemos tener celo por las cosas de Dios. Debemos amar a Dios por encima de todas las cosas. Y, amado hermano, nunca se confunda. Es cierto que la música tiene un nivel de influencia que te puede hacer llorar, pero no solo con llorar significa que es válida, que es bíblica, que es conveniente. Tú necesitas analizarla no emocionalmente, sino con discernimiento espiritualmente. Hay poder de Dios en el Espíritu, en la palabra, para sacarnos del error, porque no queremos estar basados en influencias de musas, de fuerzas demoníacas. Porque no se olvide que según Ezequiel 28 fue el querubín grande, inspirado, creado para ser el ministro de alabanza de toda la parte cósmica, el ser más reconocido en alabanza. Pero ese ser se corrompió, ese ser vino, descendió, trajo música caída, música de contaminación. Amado hermano, ¿cómo poder discernirlo? Yo recuerdo hace unos días, yo escuchaba hace años una canción supuestamente cristiana, eran 3 de seguido. Estaba pasando momentos muy duros en mi vida, estaba pasando momentos de amargura, y cuando sonaba esa música me entraba más amargura, me entraba más depresión, aunque decía Jesús, aunque ponía cierto sonido. Pero cuando fui a investigar, claro, era música de Anet Moreno, para decir nombres propios, y esa música me llevaba a la depresión, me hacía sentir peor, hasta que puse ciertas canciones
que adoraban a Dios, y aunque también tenían un tono suave, tenían el mismo género musical, balada, suave, todo, pero me llevaban a dar gracias, a adorar, a quebrantarme en la presencia del Señor. Amado, que la música, tú tengas el discernimiento para saber qué estás escuchando. Querido joven, querido adolescente, querido hermano, amigo, todos en general, no permitas que el diablo te influencie sobre la misma música. Empieza a ir a la palabra, y siempre que leas algo, oigas algo, dilo, ¿concuerda o no concuerda con la palabra de Dios? Y si no, recházalo, que hay nueva, que hay más música que sí exalta el nombre del Señor. ¿Cuántos quieren orar en este momento conmigo? Póngase de pie, levante sus manos, y una vez que terminemos esta oración vamos a cantar algo de adoración, algo que exalte el nombre del Señor. Algo Dios quiere hacer en esta generación. Dios quiere levantar una generación que le diga no a la música que provoca muerte, suicidio, depresión, hechicería, brujería, manipulación, sensualidad, carnalidad, vulgaridad, que te atrapa, que te cautiva. Al contrario, queremos música que libera, música que sana, música que renueva, música que te inspira, música que te lleva a adorar, que te lleva a hablar en lenguas, que te lleva a glorificar el nombre del Señor. Vuelve a ese celo de las cosas de Dios. No permitas que en tu casa haya influencia de esa música. Eso te puede cautivar. La música es un arma de guerra de las tinieblas, pero también es un arma de guerra de los hijos de Dios. Si te sientes atacado por espíritu de muerte, de depresión, de amargura, de carnalidad, vence lo malo con lo bueno. Pon música que glorifique, que alabe, que adore, que exalte, que invoque el nombre de Jesucristo. Algo va a cambiar en el ambiente de tu casa. Algo va a cambiar en tu alcoba. Algo va a cambiar en tu propia casa. Solamente empieza a adorar y alabar el nombre del Señor. Alguien que pueda levantar su voz y adorarlo por un minuto y decir: Señor, tú eres el único digno de ser en gran manera alabado. Yo quiero adorarte como tú te lo mereces. Yo quiero entregarte canto como tú te lo mereces. Señor, que la alabanza que se escuche en mi casa, que la alabanza que salga de mis labios evoque tu presencia, de manera que se entronice. Yo siento que en ese día Dios está aquí para entronizarse en los labios y en el corazón de alguien. Si hay alguien que lo siente, alábelo. Si hay alguien que sabe que Él está aquí, adórelo por un segundo. Levante sus manos, bata sus palmas, mueva sus manos y alabe el nombre poderoso del Señor Jesucristo.